Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. Estamos justamente estudiando el segundo libro de Samuel. Hoy vamos a estar entrando al capítulo número 16. ¿Cuántos de los que están aquí les gustan las pruebas? Si yo diría, pasa adelante el que quiere vivir una prueba. Nadie va a querer vivir una prueba, un desafío, una dificultad. Y ojo, en la vida nosotros vamos a vivir dificultades por dos causas. Una por nosotros, por nuestra culpa, y otra por injusticias. Y yo sé que a usted y a mí, a ninguno le gusta atravesar esto, y más bien nuestra reacción es como, ¿qué vamos a hacer sobre esto? Pero usted se ha puesto a pensar si podríamos atravesar la dificultad en humildad, como en sujeción a la voluntad de Dios, por más dura que parezca. Y como introducción yo quiero contarle de un hombre que se llamó Ignacio. Ignacio fue pastor en la iglesia de Antioquía, por allá en los años 100 después de Jesús. Imagínense tengan esta imagen en mente, Ignacio tal vez preparando su sermón, preparando la enseñanza para poder compartirla en la iglesia, cuando de repente entran soldados, lo arrestan y es acusado de seguir a Jesús. No solamente que llega a ser acusado, sino juzgado. En esa época no es que estaban persiguiendo a los cristianos, sino que si había una acusación, los cogían presos. Ignacio es llevado directamente hacia Roma para ser ejecutado por causa de su fe. Usted y yo tal vez empezaríamos a decir, pero ¿por qué? Si no estamos haciendo nada malo, estamos inclusive enseñando la palabra de Dios, y cómo es posible que me quieran llevar preso, y sobre eso quieren poner que me van literalmente a quitar la vida por causa de esto. Cuando yo leí la carta de Ignacio de Antioquía y cómo él escribe en su momento de condenación hacia la muerte por causa de su fe, es impresionante leer, porque sus hermanos de la iglesia de Roma ya estaban mandando cartas, estaban viendo cómo librarlo de esto de aquí. Pero él tenía determinado algo, y en humildad y sujeción, él atraviesa el camino del dolor por causa de su fe. Y miren lo que escriben: temo vuestra bondad, que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. Pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil alcanzar a mi Dios. Él estaba pidiendo que no hagan nada. Añade su carta: para que no solamente me llamen cristiano, sino que también me comporte como tal. Hablando de Jesús, él dice: mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es mi bebida imperecedera. Cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Ignacio de Antioquía iba a ser llevado a Roma para entretener en medio de un festival, para ser consumido por fieras. Él escribe esta carta y yo me pregunto, ¿cómo podemos tener esta humildad para atravesar el dolor? Y es ahí que hoy vamos a estar en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a ver a un David que él está atravesando el dolor, sí, por causa de un error, contrario tal vez a Ignacio, pero tiene una actitud que nos va a proyectar directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a desear, usted y yo, caminar en aquella misma humildad y sujeción de la voluntad de Dios, sin importar el dolor que vayamos a atravesar. Así que sin más, vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre
tenemos esta libertad en nuestro país todavía. Y te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos llegar a la comprensión de la persona de Jesús, poder imitar tus pisadas en aquella humildad que va a ser característica, en aquella sujeción que va a ser una característica del seguidor de Jesús. Por eso este tiempo lo ponemos a tus pies. Espíritu Santo, dependemos de ti en todo. Enséñanos, ayuda a que toda distracción sea puesta a un lado y que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas estén plenamente concentradas en tu enseñanza. Te rogamos que transformes nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16. Y cuando usted llegue ahí, me da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte que salía, he aquí, ¿quién? Siba. Marque ese nombre, Siba. El criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarnadados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba, ¿cómo? Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino de Simei, iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo con que él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino a encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Y a quien había yo de servir, ¿no es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Absalón y Ahitofel entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él te dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá
que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, terrible esto, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre y ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultasen la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto como para David como con Absalón. Es una historia dura, es una historia triste, una de las más tristes que podemos ver, por lo menos en la vida de David. Y como contexto entendemos que David había pecado y estas eran las consecuencias de su pecado. Su propio hijo se había levantado en contra de él y estaba quitándolo, sacándolo del trono. Y veíamos la semana pasada cómo David ya sale de Jerusalén y ahora vemos cómo Absalón entra en Jerusalén. Y vamos a ver en resumen 3 pruebas o 3 personajes que se enfrentan en este caso a David. Estamos con Siba. Si alguien va a tener hijos, aquí hay nombres. Siba, Simeí, Ahitofel y Absalón. Y si nosotros vamos a revisar a Siba de los versos 1 al 4, Siba, yo le he puesto aquí, son los que toman ventaja en la desgracia. Siba va a representar eso. Aquellos que van a tomar una ventaja, quieren sacar algún provecho en medio de las desgracias. ¿Quién era el personaje Siba? Él era siervo de Mefiboset. ¿Y quién recuerda quién era Mefiboset? Mefiboset, justamente, si nosotros vemos en 2 Samuel 9, él viene de la descendencia de Saúl. Él es nieto de Saúl, es hijo de Jonatán. ¿Y qué pasó con Mefiboset? Él recibe misericordia de parte de David. De hecho, él es quien recibe los bienes de Saúl, recibe los siervos de Saúl para que le labraran la tierra. Y de hecho recibió algo súper especial. Fue convidado a la mesa del rey. Era tratado como un hijo del rey. Mefiboset tiene algo interesante porque su nodriza, quien lo cuidaba, le permite que, o mejor dicho, hace que se caiga el bebé, se cae el niño y queda cojo. Entonces estaba como medio lisiado. Porque es importante recordar todo esto, porque es bueno tener en mente todo esto, por lo que va a hacer Siba. Siba va a haber una oportunidad para tomar ventaja justamente del rey David. ¿Qué fue lo que hace él? Cuando el rey viene, él tiene unos presentes, ¿se dieron cuenta? Unos asnos, unas pasas, tenía vino, el rey le dice, ¿y qué es esto? Y él le dice, bueno, para los cansados, y hace como la explicación. Pero David le hace una pregunta súper interesante. ¿Dónde está tu señor? ¿Dónde está quién? Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? Y aquí viene algo súper fuerte. ¿Qué fue lo que le dijo? Él le dijo, mi señor se ha quedado en Jerusalén, ha ido a Jerusalén, porque ha dicho que él va a recuperar el reino. Dios le va a otorgar nuevamente el reino de su padre. ¿Qué hace David? David le dice, te voy a entregar entonces a ti los bienes de tu señor. Luego en la historia nosotros vamos a ver que esto había sido un engaño. No me quiero adelantar, pero ya les di como ¿cómo se dice cuando te cuentan una parte del cine? Un spoiler de un par de capítulos más adelante. Entonces, pongámonos esto en perspectiva. David hace misericordia con Mefiboset, se encuentra con el siervo de Mefiboset y el siervo le dice que su señor ya no está ahí, sino que ha ido a Jerusalén y como huyó en este caso David, ahora él esperaba tener el reino. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué pudo haber sembrado este hombre Siba en el corazón de David? Una herida de amargura. De hecho, si nosotros revisamos en 2 Samuel 15, verso 30, la Biblia nos enseña que venía David huyendo descalzo y llorando por Jerusalén y llorando por su hijo. El pensamiento de David se pudo haber quedado en que yo tuve misericordia de este hombre y este hombre ve lo que me está pasando y no tiene misericordia de mí. Vaya que este hombre, Siba, es un hombre oportunista. Siba es aquellos que miran una oportunidad en medio de la desgracia y quieren obtener un beneficio propio. Ve al rey
y dice, este es mi momento para sacar un buen provecho del día de hoy. ¿Cómo eso nosotros lo podemos ver en nuestra vida? ¿Será que es similar, sí va con nuestra sociedad el día de hoy? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí. Año 2020, yo no sé cuántos recuerden. Mucha gente tomó ventaja de las debilidades de todos, de la mayoría. Yo recuerdo que nos tocó salir a buscar oxígeno cuando pasamos la pandemia del COVID. Y cuando un oxígeno, por ejemplo, no recuerdo el precio del día de hoy, pero si costaba $20, subió exorbitantemente. ¿Se acuerdan que habían unas medicinas que unos cuantos se las habían robado del mismo IES, del mismo hospital, que deben ser gratis para la sociedad? Empezaban a sacar en TikTok y en Instagram, te vendo la pastillita tal, pero ahora cuesta $800, $1,000, porque esas eran las pastillas de las que dependía la gente. Y nuestra sociedad es muy similar. Cuando ven la oportunidad en la desgracia de otro, es como ahí tenemos que aprovecharla. ¿O no usted alguna vez ha recibido el consejo de aprovecha que le pase algo malo para que le compres barato? ¿Se han escuchado eso? Eso está intrínseco en nuestra sociedad, en la forma en la que somos. Pero la Escritura tiene un principio acerca de esto, de nunca tomar ventaja del débil. Nunca tomar ventaja del débil. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el libro de Abdías, ¿ya? Un profeta menor, interesante esto. Israel está en desgracia, ¿ya? Y el pueblo de Edom, que es su vecino, empieza a tener una actitud de alegrarse y de tomar ventaja de lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Abdías, escribe esto y díselo a Edom. Y miren las palabras del Señor en Abdías. Venga y busquemos Abdías juntos. Ahí sí vamos a estar. No soy muy bueno para ver dónde está, así que vamos buscándolo. Abdías. Antiguo Testamento, sí. Después de Amós. Abdías, capítulo busca el capítulo 2 de Abdías y le doy un premio, ¿ya? No hay. Hay capítulo 1, solo hay un solo capítulo. Abdías, en el único capítulo número 1. Mire el verso 11, son las palabras del Señor. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Wow. El principio de la Escritura sí enseña que no debemos tomar ventaja del débil. Pero en este caso sí va a romper todo principio de la Escritura. Todo principio de la Escritura lo está rompiendo este hombre y toma ventaja, no solamente de David, porque ya les hice un spoiler de otro capítulo, sino también de la ventaja de la invalidez de su amo, porque está tomándose el nombre de su amo. Y todo esto lo hace para tomar ventaja propia. Pero en este camino del dolor de David, Siba no va a ser el único, sino que viene el segundo. ¿Quién era el segundo? Simei. Simei es el que empieza a hablarle la forma, en maldecirle, en decirle tantas cosas a David. Y veamos un poco el contexto del por qué Simei empezó a reclamar de esa manera. Porque Simei viene justamente de la familia de la casa de Saúl. Dice la Biblia que él es el hijo de Gera. ¿Quién era Saúl? Saúl fue el rey anterior a David. Por eso es que tal vez el contexto viene un contexto de reclamo, porque justamente en los tiempos de Saúl y David, el reinado debía pasar por el linaje, o sea, por alguien del mismo linaje de Saúl, pero fue por voluntad de Dios que en este caso Saúl es desechado y David es puesto como rey. La casa de Saúl pierde todos los beneficios de ser rey.
Entonces, ante los ojos de Simeí, claro, ¿quién es el culpable? David. David viene a ser el culpable de que él no es ahora parte de la familia real. Y es por eso que él entiende en su mente que David ha sido juzgado por el Señor, pero no por el pecado que cometió tiempo atrás, sino que David, para su forma de ver, estaba siendo juzgado por la muerte, o sea, por la sangre de Saúl y su familia. Él mismo lo dice en el texto bíblico. Entonces Simeí maldice a David y en el verso 7 y 8 podemos leer juntos lo siguiente. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Nuevamente quiero hacer aquí una pregunta. ¿Qué pudo haber despertado Simeí en David con todo lo que le estaba diciendo? Ahora, hay que entender un poquito el contexto de David, porque a David aquí se lo ve súper tranquilo, mansito. Pero David era guerrero. De hecho, era experto en guerra. Hablábamos la semana pasada, ¿quién recuerda la primera batalla de David? Con Goliat. Pero antes de eso, ¿contra quién peleaba David? Osos. Usted ve un oso y ¿qué hace? Miren la valentía de David aún en su juventud. Él era un hombre estratega, sabía cómo hacer guerra. Entonces, todas estas palabras que empieza a traer Simeí sobre la vida de David, ¿qué pudo haber despertado en David? Sino buscar de él tal vez una reacción agresiva. Y miren, no solamente que las palabras de Simeí diciéndole, sal, sanguinario, bien hecho, prácticamente se lo dice de esa forma, sino que él tenía a sus amigos, no a sus amigos, a sus familiares, los hijos de Sarbia. ¿Qué le estaba diciendo uno de ellos? Le decía, pero ¿por qué maldice ese perro muerto a mi señor? Dame la orden y ¿qué voy a hacer? Le corto la cabeza. Esos eran los compañeros de David para que vean lo dulce que eran los amigos de David o los valientes de David. Podía levantar esta actitud en David una reacción agresiva. De hecho, Simeí podemos verlo como un hombre que pisa la herida de un herido o que mira al árbol caído y lo quiere hacer leña. Ahora, ¿será que Simeí se parece a las personas del día de hoy? ¿Se parecerá a nosotros? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Sí o no que es fácil juzgar? Es fácil juzgar y es fácil maldecir al caído. Bien hecho. Sale ahí en la noticia, en el universo, en el extra. Se lo tenía. Bien merecido. ¿Sí o no que es fácil? Ya una vez hablamos sobre este tema. Es súper fácil actuar así. Pero yo quisiera hablar de un ejemplo bíblico. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Job? Job cae en desgracia y su desgracia no fue por tal vez un pecado que había hecho, sino que pasa una prueba y es un proceso de que él va a conocer mejor a Dios. Veámoslo de esa forma. Pero tenía a sus grandes compañeros. Y cuando vieron que Job cae en desgracia, ¿qué era lo que le decían? Seguramente es que has pecado. ¿Sí o no que lo primero que se nos viene a nosotros cuando algo pasa es que alguien está en pecado? Usted va manejando, no se pasa la roja, va con alabanzas y le chocan el carro. Coge y llama a su hermano en Cristo y entonces le dice, oye, ñañito, siervito, como le diga, me chocaron el carro. Lo primero que podemos preguntar es, ¿qué andabas haciendo? ¿Será que se te salió una palabrita de más y Dios te castigó por eso? ¿En qué te hallarás? Muchas veces la actitud del ser humano es eso, es mirar al hombre caído y hacer leña. Cuando nosotros vemos justamente el ejemplo de Job, él cae en desgracia, sus amigos lo acaban más, le dicen literalmente, todo esto es el resultado de tu pecado. ¿Saben lo que el Señor le responde a los amigos de Job? Porque Dios no solamente le respondió a Job, sino a sus amigos también. Entonces vamos a Job, antes del libro de Salmos, en el capítulo número 42, versículo número 7. Miren las palabras del Señor, dice así, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita,
uno de los amigos de Job. Mira, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Wow. O sea, Dios más claro dijo, ustedes están condenados porque condenaron al otro. Y es que sí hay un principio en la Escritura que nos lleva a no maldecir, a no juzgar rápido cuando alguien cae en alguna desgracia. Y justamente si nosotros lo vemos, por ejemplo, vamos al libro de Proverbios, el capítulo número 24. El Proverbio 24, versículos 17 y 18. Llega ahí, dígame amén. Esperemos un poquito más porque creo no han llegado todos. Proverbios 24, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la Escritura. ¿Llegó? A ver, deme un ratito nomás para tomar un poquito de agua. Dice, cuando cayere tu enemigo, no dice ni siquiera tu compañera, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él, ¿qué cosa? Su enojo. La Biblia es clara de no tener esa alegría y peor aprovechar esto. Shimei ve a David y sale a maldecirlo y empieza a decirle, hombre sanguinario, porque has hecho esto, es que Dios te ha sacado del reino y aún tu propio hijo es quien te está sacando del reino. Shimei rompe también a sí mismo todo principio de la Escritura y más bien maldice al que cayó en desgracia, a David. Pero, como les decía al principio, este no es el único infortunio que va a tener David. Ya hemos pasado por Siba, ya hemos pasado por Shimei y ahora vamos hacia Ahitofel y Absalón. Este tema de Ahitofel y Absalón es interesante, porque para mí son los que toman venganza en el tiempo de la desgracia. No hay nada más duro que recibir venganza en el tiempo de la desgracia. Si nosotros vemos un poquito el contexto, vamos a ver que Ahitofel y Absalón ya están entrando en Jerusalén, ya ha sido usurpado el trono, pero ahora debe ser confirmado. A ver, ¿cómo lo vamos a confirmar? Y es por eso que viene Absalón y le dice, dame consejo. Ahitofel le está diciendo, dame un consejo. Para eso ese era el tiempo donde Ahitofel, la palabra de él era como la palabra de Dios. Se dieron cuenta que el mismo texto lo deja saber. Todo lo que Ahitofel decía, como era considerado hombre sabio, como que Dios estuviese con él, le dicen, Ahitofel, ¿qué tenemos que hacer? Y yo veo aquí en Ahitofel que él aprovecha este tiempo para vengarse. Pero ¿por qué digo que era el tiempo de venganza de Ahitofel? Y es que hay que ver un poquito el contexto y aquí es donde se pone como interesante justamente la narrativa de la Biblia. ¿Quién era Ahitofel? Y ya vimos justamente en el capítulo 16, verso 23, Ahitofel es un consejero. Fiel consejero de Absalón, pero sabían que Ahitofel era fiel consejero también de David. Fiel consejero de David. La pregunta sería aquí, si era fiel consejero de David, ¿cómo así se pasó al otro bando? ¿Cómo así observó que Absalón, su hijo, se estaba levantando en contra del rey David y Ahitofel dijo, voy a dejar a David, me voy a ir con Absalón? ¿Por qué hizo esto? Y aquí viene algo muy interesante. ¿Cuántos recuerdan a Betsabé? ¿Se acuerdan quién era Betsabé? Betsabé fue la mujer que David la tomó. Ella estaba, ¿qué? Casada. ¿Y qué nomás hizo? Mató a su esposo. Es una narrativa fuerte, uno de los pecados más fuertes que vemos en la vida de David. Pero aquí hay algo interesante. Había una conexión entre Betsabé y Ahitofel. Cuando nosotros vemos la escritura en 2 de Samuel 11, verso 3, la Biblia va a enseñarnos que Betsabé es hija de un hombre llamado Eliam. Eliam era uno de los valientes de David.
Y cuando nosotros vemos un listado de los valientes de David, 2 Samuel 23:34, Eliam era hijo de Ahitofel. Entonces, Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Nosotros tenemos que tener esto en mente, porque entonces Ahitofel durante todo este tiempo ha vivido la deshonra, la muerte que David trajo a su propia familia. Él tuvo que ver cómo su nieta fue tomado por un rey perverso, llevado a su palacio, haber tenido relaciones sexuales sabiendo que era casada, y no le bastó eso a David, sino que David tomó a Urías, que era el nieto político de Ahitofel. Y Ahitofel estaba ahí sentado aconsejando a David. Pero mientras estaba pasando esto, se estaba cocinando rencor y venganza en el corazón de Ahitofel. ¿Hacia quién? Hacia David. Por eso es que la rebelión se vuelve el tiempo perfecto para vengarse. Y es por eso que nosotros al mirar el consejo de Ahitofel, aunque todo esto estaba en el conocimiento de Dios y estaba dentro de los planes de Dios, él da un consejo. ¿Cuál fue el consejo? Llégate a las concubinas de tu padre. Momento perfecto para su venganza. Este tiene un contexto fuerte en la cultura, porque llegarse a las concubinas de un rey era reclamar el trono del rey. O sea, es como aquí ya no gobierna David, ahora sí. Aún sobre las concubinas, el nuevo rey tiene poder, tiene dominio sobre todo el trono, sobre todo el reino. Pero no solamente eso, sino que Absalón ahí muestra que su padre es aborrecible para él. Está diciendo, aquí David jamás va a volver a entrar. Y todo esto viene justamente del consejo ¿de quién? De Ahitofel. Queridos amigos, al parecer, el rencor en el corazón de Ahitofel se va cocinando lentamente. Y es Ahitofel quien toma el tiempo de la desgracia de David para aplicar ¿qué cosa? La venganza. Si lo miramos hacia nuestra sociedad, yo quisiera tal vez dar una definición a venganza. Miren, la venganza se define así: respuesta de una persona o grupo ante la ofensa, daño o humillación recibida con el objetivo de causar un sufrimiento similar o mayor sobre quien ha cometido la agresión. Y aquí viene algo interesante, porque la venganza no es un sinónimo de justicia, hablando de nosotros los seres humanos. Porque nosotros nunca vamos a querer equilibrar la balanza de la justicia, por decirlo de alguna forma, sino que vamos a querer saciar ese sentimiento de rencor, de rabia, de humillación, que normalmente es desproporcionada en la vida de los seres humanos. Y yo quiero traer un ejemplo tal vez muy sencillo y básico de la vida de Luisito y Pedrito. Luisito viene, va a coger su mochila en el recreo, en su clase para salir al recreo, y no la encuentra. Y es que Pedro le había jugado una broma pesada y coge, y Luis estuvo buscando por todo el colegio y no la encontró, llega tarde, le ponen detención y de todo. Entonces Luis se queda con esa sensación. Y no se le ocurre mejor cosa que en el hora del lunch, en cambio, lo ve pues a Pedrito sentado. Entonces cuando lo ve a Pedrito y estaba con su bandejita y sus cosas de la comida, todo pasa y le tira así, ¡pac! Toda la comida en su cara, se le mancha, todo el colegio se burla de él. No solamente que fue humillado públicamente, sino que la ropa estaba toda llena de grasa de la comida. Y si se dan cuenta que hay desproporción en la venganza. Porque ¿qué hizo Pedro con Luis? Esconderle la mochila. Ojo, no estoy diciendo que está bien que vaya alguien y esconda la mochila, porque sí llegó tarde y todo. Pero la venganza fue mucho más fuerte, de una humillación pública y todo manchado. Y usted estará diciendo, sí, pero es que yo no soy Pedrito y no soy Luisito. Sí, usted no. Pero ¿cuántos aquí alguna vez han jugado fútbol, por ejemplo?
Y si o no que a veces cuando el hombre en el ajetreo le ponen el pie y se cae un poquito, lo primero es dice, deja que siga pasando. Y cuando se encuentran nuevamente en el partido, ¿qué va a hacer? No le va a poner el pie suavecito. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No, debemos perdonar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Normalmente vamos más fuerte a querer atacar. Y es que la venganza justamente tiene esa característica en el ser humano. Va a ser desproporcionada. O sea, buscas que el otro reciba como mayor castigo del que de alguna forma tú recibiste o el dolor que tú recibiste. Y la palabra de Dios tiene también directriz para esto. Y en el libro de Levítico, justamente, el capítulo 19, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, 19. Romanos 12, 19 es mejor todavía porque dice, el Señor dice así: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es por eso es que Aitofel también rompe todo principio de la Escritura y quiere vengar la venganza. Quiere vengarse de lo que David ha estado haciendo. Aquí hay que ver algo. Dios ya había juzgado a David. Por el pecado de David, uno de sus hijos murió. Y por el pecado de David, por lo que hizo, Dios ya lo había juzgado. Estaba saliendo, uno de su propia casa se levanta en contra de él, lo saca del trono y va a hacer lo que va a hacer. Ya Dios había juzgado. ¿Por qué Aitofel quería añadirle más cosas? Porque aquí viene algo interesante. Para la vida de David, Aitofel era alguien especial, no era cualquier, como dijo el pastor Pablito, no era un whatever, no era cualquier persona, sino que era alguien especial. De hecho, se piensa que el Salmo 55, venga un ratito, David lo escribe acerca de Aitofel cuando él habla en los versos 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Palabras de David. Aitofel era alguien cercano y esperó ese tiempo para tomar venganza. Estaba trayendo dolor sobre el dolor. Aitofel, queridos amigos, no quería justicia. Él quería saciar su sed de rencor. Y ahora que hemos visto la desgracia de David y los causantes que salen en medio de este caminar de David, la pregunta es, ¿cómo fue la actitud de David? ¿Se dieron cuenta cuál fue la actitud de David? Porque al principio nosotros decíamos que hubiese causado lo que Siba estaba haciendo en contra de él y hablábamos que podría causar una herida de amargura, porque él está mintiendo, él está diciendo que su señor lo ha traicionado, que Mefiboset se fue y que no le importó la misericordia recibida. Entonces va a querer sembrar en el corazón de David una herida de amargura. Y cada uno de ellos empieza a aportar a la vida de David un dolor. Siba, la herida de amargura, Simei, una reacción agresiva, y Aitofel añade el dolor por la traición de un cercano. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David en este capítulo? Venga conmigo a los versículos 10 al 12. Segunda de Samuel 16, del 10 al 12. Cuando llegue ahí, dígame amén. La palabra de Dios dice así. Y él respondió, verso 10. Segunda de Samuel 16, verso 10. Y él respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. ¿Qué respuesta? Miren, a pesar de que
David tenía al lado suyo a los hijos de Sarbia, y esto es interesante porque eran sus cercanos, eran sus sobrinos. Sarbia es hermana de David. Entonces tiene a sus sobrinos ahí al lado. Les dice, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Ellos querían más bien que reaccione David, que haga algo. Sus propios cercanos están diciendo, pero ¿cómo te vas a quedar ahí y no hacer absolutamente nada? Dice, si tú no quieres ir, voy yo, le corto la cabeza. Pero David no hace caso a ese consejo. En todo medio de esta presión, en todo este caminar, ya está desterrado, ya está fuera del reino, va caminando descalzo, va llorando por Jerusalén, va llorando por su hijo. Y aparte de eso, vienen todos estos tres grupos de hombres y le empiezan a añadir más peso sobre su dolor. Pero David no reacciona, no dice nada. No, sí dice, pero no actúa tal vez como los otros quisieran que actúe, sino que David aquí está actuando en humildad. ¿Por qué digo que David está actuando en humildad? Porque David sabía que lo que estaba viviendo era consecuencia de su pecado. David sabía que lo que él estaba viviendo ahí lo merecía. Él no tenía nada que pudiera reclamar. Él sabía que lo tenía bien merecido. Pero nuestra tendencia, la tendencia del ser humano es reclamar ante la disciplina. Yo le quiero contar hace mucho tiempo atrás, pues no hace tanto, pero cuando estaba en el colegio y aún no estaba en el Señor, quiero especificar esto, yo me comporté mal en contra de un profesor gringo, me acuerdo, que lo habían traído al colegio. Hice una travesura que la verdad que ahora cuando la veo ya no me causa gracia, sino digo, ¿cómo pude haber hecho tremenda tontería? ¿Quiere que le cuente? No, porque el chisme no es bueno, así que no le voy a contar. Pero sí lo que le voy a contar es que por haber hecho eso, fui expulsado 3 días del colegio. No 1, no 2, 3 días del colegio. Me expulsaron del colegio. Cuando me dieron la noticia que me expulsaban del colegio por 3 días, mi reacción ante la rectora, ante el vicerrector y los profesores decía, pero no es para tanto. ¿Cómo es posible que hice esto, que no le voy a contar qué es? ¿Cómo es posible que por haber hecho eso me hagan esto? 3 días del colegio, me parece una exageración. Póngame un día sin recreo, que no traiga un lunch un día, no importa, pero 3 días fuera del colegio. Y yo pensando en el castigo de mi papá en casa también. 3 días del colegio. Y es que la reacción del ser humano normalmente, y no sé si usted ha dicho estas palabras, es que no es justo. Es que es muy fuerte el castigo. Y es que no es para tanto. Queridos amigos, esa es la reacción en medio de nosotros. Por eso es que cuando yo veía esto y veía la humildad de David en su caminar, hay un contraste tan grande en este personaje versus nosotros en nuestra actitud, cuando vivimos una consecuencia de nuestro pecado. Pero no solamente que lo vemos a David en humildad, sino que lo vamos a ver en sujeción. Él sabía que lo que vivía era duro. Lo que él estaba pasando era duro, pero era la voluntad de Dios sobre él. Eso era lo que Dios quería que él atravesara. De hecho, Dios mismo se lo había dicho en el capítulo 12 de este mismo libro. Dios le había dicho así, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios ya le había dicho. Entonces vemos el caminar de David. Vemos esta humildad y esta sujeción. Y es por eso que David llega a decir las palabras, dejen lo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Él sabía que estaba viviendo disciplina de parte de Dios. Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Pero en medio de esto, David nos muestra otro punto importante en su caminar, la esperanza. Aún en medio de la disciplina, aún en medio de la acción de sus contrarios,
su mirada siempre estaba puesta en la misericordia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque las palabras de David son las siguientes. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Nosotros vemos la actitud de David enfrente de este dolor, enfrente de sus contrarios. Y vamos a ver tres cosas. Diga conmigo HSE. Humildad, sujeción y esperanza. Puede decirlo también si desea. La idea es que nos lo recordemos. Vamos a ver en él humildad, van a ver sujeción y en medio de este dolor él va a tener esperanza. Para ir concluyendo, queridos amigos, la Escritura nos está mostrando aquí que vamos a vivir consecuencias, disciplinas divinas por nuestros pecados y por nuestros errores. Y que a pesar de vivir esas disciplinas por nuestros pecados y por nuestros errores, van a venir personas que querrán añadir dolor. Y ya lo hemos visto aquí. Vienen y añaden heridas de amargura como Siba, o vienen y quieren que reaccionemos de manera agresiva como Simeí, o en medio del dolor querrán dar la espalda y vengarse aún en medio de la situación. Aquí viene una pregunta importante. Usted, yo, ¿podríamos actuar igual que David en ese tiempo contrario y viviendo ese tiempo de disciplina? ¿Cuál piensa usted que es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta es no. No, no podemos actuar así. Porque hay que ser sinceros. Nuestra forma de reaccionar es que si alguien viene y me hace algo, yo le hago algo más grande. De que si Dios permite que yo atraviese una disciplina, yo voy a reclamar. Yo voy a decir, ¿pero por qué? No fue para tanto. Nuestra forma es reaccionar ante la amargura que nos siembran, es reaccionar ante la maldición que nos echan, es reaccionar ante la venganza del oportunista. Por eso es que nosotros necesitamos a alguien que transforme nuestra vida. Y es aquí cuando David sí nos proyecta a Jesús. Nos va a empezar a mostrar a Jesús porque Jesús en un camino de dolor transitó de igual forma, en humildad. En un camino de dolor, Jesús transitó en sujeción. Y sobre todo en este camino de dolor, Cristo es quien nos va a brindar una esperanza. Tal como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el verso 20 de su primera carta, cuando dice, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida nosotros somos sanados. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, que ahora que Jesús ha llevado nuestros pecados sobre su cuerpo, ahora que Jesús ha sanado la herida mortal del pecado sobre nosotros por medio de su sangre, ahora sí, usted y yo podemos imitar las pisadas de Jesús. Jesús debe ser una realidad en nuestra vida para poder caminar siguiendo, imitando las pisadas de Jesús. Yo les decía al principio, hay dos formas de caminar el camino del dolor. Por la justicia de Dios, que va a venir la disciplina, o por nuestro pecado, por lo que nosotros hemos hecho. Y cuando nosotros, Jesús es una realidad en nuestra vida, podemos caminar de la misma forma, así sea por medio de una disciplina que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos a poder vivir de manera humilde. ¿Por qué? Porque sabemos que lo merecemos. Sabemos que la disciplina que estamos viviendo viene de parte de Dios y que está formando en nosotros y la vamos a poder caminar en humildad.
La vamos a poder vivir en sujeción porque sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y vamos a poder vivir en esperanza porque sabemos que Dios traerá un bien a futuro. Pero si es por injusticia, por alguien que tal vez nosotros no hemos hecho absolutamente nada y viene hacia nosotros, también vamos a poder vivir en humildad, en sujeción y en esperanza. ¿Sabe por qué? Porque usted está imitando en ese momento a Jesús. En ese momento, usted está caminando de la misma forma en la que su Salvador caminó aquí en la tierra. El ejemplo de Jesús fue no maldecir cuando le maldecían. Él no devolvía maldición. Que cuando le hicieron padecer, Él no amenazaba, sino que encomendaba toda esta causa al Padre. Cuando Jesús es una verdad en nuestra vida, usted y yo podemos imitar las pisadas de Jesús, caminando en humildad, en sujeción, con esperanza, en medio del dolor. Pero ¿qué pasa si tal vez usted me dice hoy, me es imposible imitar a Jesús? No puedo imitar a Jesús. Lo más seguro es que tal vez no ha hecho de Jesús su Señor y Salvador. Jesús transitó en humildad y en sujeción en el camino doloroso hacia la cruz, queridos amigos, para darnos una esperanza. Él sabía que la cruz era la voluntad del Padre. Él sabía que tenía que pagar en la cruz por nuestros pecados. Él sabía que Él iba a sanar el vínculo entre Dios y los hombres. Por eso es que si usted desea imitar a Jesús, Jesús debe reinar en su vida primero. Y yo quiero invitarlo hoy a venir en humildad y reconocer sus pecados, sus faltas. Porque en ese momento de reconocer sus pecados, Jesús es quien le perdona todos sus pecados. Todos. Pero no solamente que Jesús te perdona los pecados, sino que Jesús es quien te capacita y quien nos otorga su Santo Espíritu para fortalecer nuestra vida y poder imitar los caminos del Señor, la forma de Jesús, de vivir humildes en la prueba, sea esta por disciplina o sea por de injusticia. Ahora sí vas a poder caminar sujeto a la voluntad del Padre, porque Cristo es una realidad. Y vas a poder vivir en esperanza, porque es Jesús quien cambia las maldiciones hacia un bien eterno. Así que no se quede hoy ahí sentado. Yo le animo a reflexionar sobre su vida. Si Jesús no es una realidad hoy en su vida, de manera humilde, hoy invoquemos el nombre de Jesús para salvación, confesando nuestros pecados, para que Él ponga sobre nosotros su perdón, vida eterna, y sobre todo su Santo Espíritu en nosotros, para poder caminar en humildad, en sujeción y con esperanza. Así que los que tal vez por primera vez dicen, es verdad, yo necesito a Jesús, yo quisiera que hoy día oremos. Y oremos todos juntos. Quienes ya saben que tienen una relación con Jesús, igual, acompáñenos en esta oración.